promesas que la Biblia habla. ¿Cuántos conocen promesas? ¿Cuántos conocen alguna promesa? A ver, alguien que me diga una promesa que el Señor ha hecho al pueblo de Dios. La vida eterna. Vida eterna, la más grande. ¿Otra promesa? Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Otra promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios. Dos promesas más que se acuerden. De este lado, hermano. ¿Alguna promesa? La Biblia está llena. La Biblia está llena. Amén. Que por sus llagas fuimos sanados. Amén. La sanidad. La sanidad. Amén. Todo son grandes promesas. Ahora, la promesa está formada de dos partes. Lo que es la promesa en sí, lo que promete, lo que dice la Biblia, como dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y otra cosa, dice, por su llaga fuimos nosotros curados, que el Señor quiere que estemos sanos. Esas son las promesas. Otra promesa, dice, probadme ahora, dice, y trae los diezmos a la alfolí, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Promesas que el Señor hace al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es la otra parte de la promesa? La otra parte, una cosa es que conozcas la promesa, otra cosa es la posesión de la promesa, cuando tú vas por la promesa. De verdad, uno puede conocer las promesas, pero si tú no quieres ir por ello, entonces eso nunca va a pasar, hermana. Que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Amén, la salvación. Fíjense, hay muchos que saben que Dios puede salvar, pero ellos mismos no quieren entregar su vida a Cristo. Y de verdad conocen la promesa, pero no van a poseer esa promesa. Hermanos, hay algo bien importante, y hay algo que las promesas tienen un principio básico, y tenemos que estar mirándonos bien en cuenta acerca de este principio básico. Jóvenes, pongan atención cómo se puede obtener una promesa de Dios, cómo hacerla válida en nuestra vida, cómo podemos de verdad ir por esa promesa. La promesa, el principio de la promesa es sí y entonces. Si tú haces esto, entonces, dice el Señor, yo hago esto. Y algo para explicarlo está en Deuteronomio. Vamos a buscar Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Aquí hay un montón de promesas en Deuteronomio que el Señor hace al pueblo de Dios. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Voy a leer los primeros dos versículos, pero si quieren leer después todo el capítulo, está lleno de promesas. Dice, y acontecerá, fíjense en el primer versículo, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti, ¿qué dice? Todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí empiezan todas las bendiciones, y empiezan muchas bendiciones. La cosa de las bendiciones es, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces viene la bendición. Cuando de verdad oímos la voz de Dios, y cuando de verdad queremos vivir en su voluntad y somos obedientes a la palabra de Dios, entonces las bendiciones empiezan a ser realidad en nuestras vidas. Pero si vivimos una vida desordenada, entonces las bendiciones nunca van a pasar de ser eso, solamente promesas, pero nunca activas en tu vida. Y cuán desesperante es esto, hermano. Cuán desesperante es que los cristianos saben todas las bendiciones de la Biblia, pero ellos no disfrutan de ninguna a veces. ¿Por qué? Porque no viven una vida agradable a Dios. Ahora, el Señor quiere que no solamente vivamos de saber las bendiciones. El Señor quiere que las hagamos realidad en nuestras vidas. Ya estoy por terminar, hermanos. Ahora, el asunto, hermanos, es ir más allá de la bendición. Ir más allá de la bendición
al poder. Una cosa es estar en la bendición y otra cosa es cuando vas al poder de Dios. Fíjense hermanos cómo pasa esto. A veces hemos pedido a Dios cosas, muchas cosas le hemos pedido. Y viene el Señor, hermanos, y en la iglesia, su presencia en la iglesia, estamos en plena bendición ahí. Todos los hermanos sintiendo la presencia de Dios y todos llenos ahí, Señor, y sentimos el poder de Dios. Estamos ahí bendecidos. Pero ¿qué pasa? A veces hasta ahí queda. Solamente emociones, solamente sentimos. Ahí es cuando uno tiene que ir por las promesas. Y ahí es cuando uno tiene que decir, Señor, yo creo que tú eres mi sanador, yo creo que tú eres mi proveedor, y yo creo que tú vas a suplir las necesidades, y yo creo que tú me vas a sanar en este momento, porque yo lo creo, Señor. Y Señor, y si tú quieres puedes sanarme, y si tú quieres puedes sanarme, y creerlo. Y entonces pasas de solamente ser un espectador a ser un hacedor. Y entonces ya no solamente conoces las bendiciones, sino que ahora disfrutas de las bendiciones. Es lo mismo con el poder de Dios delegado en estos grandes siervos. Estos grandes siervos de Dios pudieron haber dicho, Señor, yo quiero eso. Y eso no es malo, el pedir los mayores dones, porque Pablo lo dijo. Dice, ante todo, pidan los mayores dones, pídanlos. El asunto no es solo pedirlos, sino ir por ellos, buscarlos, vivir una vida agradable de Dios, jóvenes. Una vida donde el Señor se agrade de nosotros y donde el Señor pose sobre nosotros su poder, pero sabe que vivimos una vida conforme Él quiere. Ahora, voy a terminar con esto. Voy a terminar ya con esto, hermanos, jóvenes, de todo. A veces, y yo creo que siempre, decimos, bueno, el Señor no creo que a mí me llame, el Señor no creo que a mí me dé de ese grande poder como Él tiene el hermano Gille, como tiene Carlos Anacondia, como tienen muchos pastores. Y de verdad que uno dice, a mí no me va a tocar, o yo no voy a ser parte de ello. Y cuando uno va a la Biblia y uno ve las grandes hazañas que hicieron todos los personajes de la Biblia, como fue Moisés, como fue Gedeón, y como fue Pedro y Juan, Pablo, el rey David, y de verdad milagros sobrenaturales que estos personajes hacían, y uno decía, y uno se queda, pero yo no estoy ni a comparación con ellos. Ahora, lo que a veces nada más vemos en ellos son los grandes milagros que ellos hicieron, pero no vemos como su vida, cómo empezaron. Y el asunto es mirar la vida de ellos, cómo empezaron, y entonces uno ahí cae en cuenta en que uno también puede participar, puede uno participar de estos grandes milagros, y que el Señor a ti y a mí nos dé esos grandes milagros. Fíjense, les voy a poner dos ejemplos nada más, rápidamente. Moisés. Moisés fue el que libertó, bueno, el medio que el Señor usó para libertar al pueblo. Bajo el mando de Moisés abrieron el Mar Rojo. Bajo el mando de Moisés había una columna de fuego, la presencia de Dios, y que los guiaba. Bajo el mando de Moisés caía comida del cielo para el pueblo. Bajo el mando de Moisés golpea una roca y sale agua para que todo el pueblo tomara. Milagros sobrenaturales. Y uno, wow, tu siervo Moisés. Moisés hablaba directamente con Dios, y eran cosas que Moisés hacía tremendamente. Ahora, ¿cuál es su vida de Moisés? ¿Cuántos conocen su vida antes de que Moisés fuera el gran caudillo del pueblo de Israel? Moisés, primero que nada, un malísimo portavoz. Moisés no podía hablar. Cuando el Señor lo manda y le dice, ve y habla con el faraón, él dice, Señor, no puedo hablar muy bien. Que me acompañe mi hermanito, y entonces yo, ok, que vaya pues tu hermano, pero tú eres el que vas a guiar al pueblo. Y aparte de ello, antes de ello, Moisés había asesinado por ira a un egipcio. Era un asesino y alguien que no hablaba muy bien, y sin en cambio el Señor lo usó para que fuera uno de los más grandes personajes de la Biblia, un hombre lleno del poder de Dios, lleno del poder de Dios. Otro de ellos, vamos a ver, el rey David, un hombre que cometió adulterio, y no solo ello, asesinato también. Mató al esposo de esta mujer, y de verdad, este tipo de pecados en el pueblo de Israel eran tremendos, el adulterio y el asesinato. Y sin en cambio, el rey David fue un hombre llamado conforme al corazón de Jehová. Wow, y uno se queda, ¿y cómo es posible? El secreto, mis amados hermanos, es buscar la presencia de Dios.
El secreto de todo grande ministerio es la presencia de Dios, la comunión con Dios. Y el no solamente estar en la bendición, sino ir más allá de la bendición, ir a poseer las promesas. Las promesas en la Biblia, aquí están. Y hagan de cuenta que es como si compráramos algún aparato electrodoméstico que trae el manual. Este aparato, vamos a decir una computadora, la compramos y trae el manual de cómo ponerla, cómo instalarla. Tenemos la computadora, tenemos el manual, tenemos la promesa, tenemos el manual cómo obtenerla, pero hasta ahí llegamos. Tenemos que ir más allá de la bendición, más allá de solamente tener el conocimiento, sino ir a poseerla, empezar a armar la computadora y después disfrutar de ella, empezar a conocer las promesas de Dios, saber cómo Dios quiere que vivamos a través de su palabra y disfrutar de las promesas, disfrutar del poder de Dios. El Señor prometió poder a todos. Dice, y ustedes serán embestidos del poder de lo alto y entonces me serán testigos. Pero dice, ustedes serán embestidos del poder de lo alto, pero hay que buscar en Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a pedirle a Dios. Y jóvenes, de verdad, pídanle a Dios, dile, Señor, quiero pertenecer a las grandes ligas. Quiero pertenecer a las grandes ligas. Quiero poder de Dios. Y eso no es malo pedir. Eso no es malo pedir. El Señor a ti te mira, no como estamos ahorita. El Señor a ti te mira lleno del poder de Dios, joven. Iglesia, el Señor no te mira, a veces, a lo mejor tú hasta te has menospreciado. Iglesia, el Señor los mira llenos del poder de Dios. A todos, a cada uno de ustedes. Voy a orar por ustedes. Quiero orar por los jóvenes. Pasen todos los jóvenes aquí. Y el pastor que me ayude a orar por ellos. Y